La salida objetiva sería ponerse de acuerdo en el Congreso de la República y buscar un consenso para un adelanto de elecciones. Dina Boluarte está brindando sus declaraciones en la Fiscalía por los Rolex y no sabemos pues si es que yo me imagino que no está guardando silencio porque es lo que ha dicho ante la población, ¿no? Todavía no hay ningún tipo de adelanto, no podemos especular, no sabemos cuál sería el impacto, ¿no? ¿Cuál sería el impacto de estas declaraciones? Nosotros estamos en la línea, en el Zoom, con Richard Arce, excongresista de la República por Apurímac. Bienvenido, excongresista a Exitosa. Karina, muy buenos días. Un gusto, como siempre, dialogar contigo y con Exitosa todo el país. A la expectativa, gracias. ¿no? Como todos, para saber qué está diciendo Dina Boluarte. Solo que hay también una pequeña corrección, o sea, en la especulación. Yo creo que no está declarando nada, se está cogiéndose al silencio, como siempre ha sido la historia de Castillo. Recuerda que siempre decía todo valiente con su abogado: yo voy a ir a la fiscalía a declarar, y cuando revisábamos la declaración se sometía a un derecho constitucional, ¿no? De guardar silencio como estrategia de su defensa legal, ¿no? Y lo más grave, yo lo que sospecho es que no va a entregar los relojes, ¿no? Porque el hecho de entregar los relojes prácticamente sería una confesión de parte, ¿no? Porque con los relojes, si entrega, vamos a tener el código, la trazabilidad es muy sencilla para determinar quién fue el que lo compró, con qué plata se pagó, porque hay un depósito bancario, cuándo se hizo la exportación. Vamos a tener todos los detalles, y si coincide con los que se tienen imágenes a la presidenta usando relojes, porque ahora ya hay toda una trama, que me han prestado, que es el Sugar Daddy, que es un reloj Bamba, como decía la ministra de Vivienda, que está acostumbrada a comprar relojes Bamba. O sea, es bastante escandaloso, porque como es una mentira, cada vez han tratado de justificarse, y lo que han hecho es enredarse y han entrado en un laberinto sin salida, porque el argumento primero que dijo la presidenta de ser relojes de antaño, eso ya se cayó por su propio peso, ¿no? De acuerdo, entonces, bueno, no nos queda más que la especulación, pero ahora vamos a hablar sobre los hechos, ¿no? En el Congreso de la República, ayer se cayeron estas dos mociones de vacancia. Es decir, este escándalo en realidad es un escándalo sin salida, ¿no? Hay que decir las cosas claras, porque no hay dónde vaya a desembocar este escándalo. Primero, porque en el Congreso de la República hay protección, ¿no? Porque las vacancias se ganan con los votos y no hay los votos. Y en la Fiscalía hay un camino que se corta en la acusación, y hasta la acusación llega. Sí, se requiere para explicarle a la población, ¿no? En este caso, la investidura que tiene la presidenta de la República hace que tenga inmunidad. Inmunidad justamente para poder, si la Fiscalía quiere avanzar en la investigación, porque ahora están en una fase preliminar, solo están recabando pruebas, todavía no han hecho ningún tipo de acusación. Entonces, para hacer esa acusación necesitan de que el Congreso de la República habilite, a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, le abra la puerta, en palabras sencillas, a la Fiscalía para que continúe con las investigaciones. El antecedente, evidentemente, es el de caso de Pedro Castillo, ¿no? Pero objetivamente hemos visto la complicidad del Congreso, ¿no? Que inclusive le ha dado el voto de confianza, que sospecho es a cambio los cambios ministeriales, ¿no? Han cambiado 6 ministros, cuando el problema no eran los ministros, el problema eran los roles, está claro. Había un impresentable también en el Ministerio del Interior, ¿no? Un sujeto que no sabía, no ataba ni desataba, ni siquiera tenía la capacidad argumentativa. En una entrevista de un dominical hizo el ridículo a nivel nacional cuando se le cuestionaba su trabajo al frente de la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Pero evidentemente fue la visita de los congresistas que desencadenó a que haya esos cambios ministeriales. Entonces la sospecha evidente es, y es tan decadente la situación del gobierno, es tan precario, que vienen los congresistas como gallinazos, como aves de rapiña, para poder tomar lo que se puede, y agarran sus ministerios y con eso le dan el voto de confianza. Sería la primera gran pregunta, ¿no?, que deberían responder, porque al parecer esa componenda también es a cambio de beneficios, ¿no? Porque acá no les interesa la lucha contra la corrupción, acá no les interesan las leyes que emite el Congreso de la República, acá lo que les interesa es
los negociazos que hacen cada uno de ellos. Por eso el día de ayer aprobaron inclusive una ley para favorecer la incapacidad de los maestros que no pudieron aprobar la carrera magisterial, y el día de hoy ya pueden regresar orondos, campantes, porque en el Congreso el fujimorismo, que tanto criticaba a Castillo, el día de ayer aprobó una ley pro Castillo, ¿no? Porque ese perfil de Castillo son esos tipos de maestros que no aprobaron, que no estudiaron, que no se prepararon. Y ojo, no es un derecho Sí, pero hay que tener en maestro, cuenta... no es el derecho de los estudiantes, no tener buenos maestros. Claro, hay que tener en cuenta que la presidenta de la República tiene esta protección que también la tuvo Castillo, y Castillo la perdió precisamente esta protección cuando él dio el golpe de Estado, pues, ¿no? Entonces, él se disparó a los pies, porque si es que no daba el golpe de Estado, también para que llegaran a haber consensos en el Congreso no habían los votos para la vacancia, o si no lo hubiesen vacado. Nadie se quería ir tampoco. Karina, era más que evidente que no había los votos, pero fue la desesperación de las declaraciones en la mañana de su cómplice, ¿no? Que estaba dando los detalles de cómo entregaba los dineros que venían de la famosa saga Goray, ¿no? Y todos los beneficios que recibían cada uno de los hermanos. Siento que el presidente Castillo entró en desesperación, entró en trompo, como decimos en el lenguaje popular, y no le quedó otra alternativa que hacer un golpe de Estado al mismo estilo de Alberto Fujimori, que por cierto, el día de hoy son 32 años de ese acto infame que cometió Alberto Fujimori en 1992, para irrumpir con un autogolpe y controlar todo el aparato estatal y terminar en lo que terminó, en todos esos escándalos de corrupción, y lo poco bueno que pudo hacer lo borró de un plomazo con toda la corrupción de los Vladimiros. Bueno, entonces, como para vimos, seguir, ¿no? en el mismo orden, para no confundir a la gente, entonces, la presidenta de la República tiene la protección, en el Congreso no hay los votos, este escándalo no va a desembocar en nada. Entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Porque ya están los cambios en el gabinete, algunos le dicen política, otros le dicen repartija, pero ¿cuál es la salida de esto? Porque no podemos estar eternamente en lo mismo en una novela que no va a terminar en nada, ¿o sí? ¿O sí debemos estar en lo mismo? Hay una cuestión objetiva, Karina, que es el hecho que ha empezado con la denuncia periodística de los Rolex a jalarse el hilo de la madeja. Y el día de hoy la madeja se va desenredando. Claro, y que se siga Acabas jalando, de entrevistar, claro, la información de que hasta el gobernador regional del Cusco recibía el regalo del gobernador regional de Ayacucho, que parece Papá Noel, ¿no? Que regala Rolex. Prestado, ha dicho, prestado. Sí. Dicen que es prestado, o sea, pero fíjate, ahora es prestado. Y probablemente tal vez esa sea la tesis ahora del gobierno, que le ha prestado, como le gusta prestar al gobernador regional de Ayacucho, ¿no? Hay que estar muy atento, porque acá no nos importa los Rolex, lo que nos importa es el trasfondo. ¿A cambio de qué? ¿Cuál fue la contraprestación? ¿Cuál fue el beneficio? Porque no hay lonche gratis, como decía el juez Richard Concepción Carhuancho. O sea, no, a nadie se le ocurre estar regalando por tu linda cara, porque me caes bien un Rolex. Un Rolex vale más que un vehículo nuevo de 25,000, 30,000 dólares. Entonces, claro, el periodismo de hecho va a seguir haciendo su chamba, ¿no? Y va a hacer esos trazos, cruces, y el Ministerio Público también. Pero los políticos, ¿qué están haciendo? Porque más allá de negarlo todo, y lo van a seguir haciendo, parece que están en stop, en no hagas nada. Tienen que seguir haciendo algo, porque o si no, no avanzamos, o ¿cuál es la salida para esto? Le reitero la pregunta. La salida objetiva sería ponerse de acuerdo en el Congreso de la República y buscar un consenso para un adelanto de elecciones, y con una salida evidente, porque yo siento que ya el gobierno de Dina Boluarte ha tocado fondo. O sea, ya estamos viviendo los descuentos. Porque yo sospecho que este es el inicio de una exploración mucho más compleja, donde se va a destapar, inclusive presumo, actos de corrupción. Por eso son el otorgamiento de presupuestos direccionados y favorecidos solamente a una región como es Ayacucho, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué más habrá? Vamos a seguir destapando. Entonces, frente a eso deberíamos buscar una salida. Pero también soy consciente, Karina, que eso es pedirle esperas al olmo, porque este Congreso de impresentables no les importa el país, lo que les importa es la prebenda.
y que inclusive en este momento debe estar sobándose las manos el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, porque evidentemente si cae Dina Boluarte, el que va a ser presidente, va a ser otro impresentable, ¿no? Entonces, de Guatemala a Guatepeor, es una situación muy compleja, muy delicada, que pone en riesgo la imagen del país, y exponemos a una situación de que gente impresentable tome la conducción de la patria, ¿no? En ese escenario yo siento que sí, la ciudadanía se va a levantar de ese letargo en el que se encuentra en estos días, en estas semanas, en estos meses, después de la conflictividad que hemos vivido, y creo que va a haber manifestaciones, porque ya esto ya es el colmo, ya ha pasado cualquier límite, y tenemos que hacerlo por la dignidad de nuestro país, tenemos que empezar a organizarnos para manifestarnos y exigir una salida a esta crisis política, porque ese ruido que dice el ministro Adriancén lo ha generado el propio gobierno, lo genera el Congreso con sus irresponsabilidades, con las trapacerías que cometen en cada acción vedada, en cada ignominia que cometen en el Congreso, en el gobierno, y ante esa situación definitivamente, ¿qué inversión va a haber? ¿Qué estatus jurídico que garantice las inversiones se va a dar cuando se genera este tipo de ambiente? Entonces, la salida evidentemente es esa, no hay otra alternativa que una transición de gobierno, porque es muy cuestionado tanto el Congreso como el Ejecutivo. Muchas gracias entonces por su participación. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque como yo digo, estamos en un callejón sin salida y se tiene que gobernar de todas maneras para salir de estas, porque no podemos estar viviendo en el escándalo, porque investigar, por supuesto, el periodismo va a seguir haciendo lo suyo, se tiene que destapar hasta el final, pero los gobernantes no se pueden quedar pasmados en lo mismo.